Hola, muy buenas, bienvenidos a otro programa más a la sección de Cine Made in Canarias. Y en esta ocasión voy a presentaros otra película que, después de haber dejado atrás la trilogía del cine canario de los Hermanos Ríos, pues esta vez va a ser una propuesta diferente, renovadora, muy actual y sobre todo es una película muy importante. ¿Y por qué digo que es importante? Pues porque hablamos de una película de serie B, rozando a la Z, de muy bajo presupuesto, que se llama Apocalipsis Voodoo y se estrenó en 2018 en el Festival de Cine Currecón de Madrid. La película está dirigida por Basni Ramos, cuyo guion escribe junto con su hermano Sergio Ramos y José Ramallo. Hablamos de una película que narra en la sinopsis argumental de que tras 5 años desaparecido, el detective Charlie Vargas regresó a Los Ángeles para ocuparse de un caso de una máxima prioridad, que consiste en la reaparición del famoso narcotraficante Jimmy Vanilla, que es el fundador y cantante del grupo de música funk Black Vanilla, que es asesino del ex compañero de Vargas, Johnny White. Entonces, tras conocer a su nuevo compañero, un joven policía italoamericano al que todos llaman White Chocolate, pues visita luego a Claire, que es la hija de Johnny, y tras ser perseguido por la mafia de lucha libre mexicana, pues Vargas, junto con White Chocolate, comenzarán una investigación que les va a llevar a un mundo de la magia negra, el kung fu y la música funk, tras la pista de Jimmy, que se convirtió en el enigmático Papa Voodoo, que es un ser maléfico que junto a unos resucitados Black Vanilla forman el grupo de Funky Zombies, capaces de convertir en zombies a todo aquel que escucha la música. Entonces, ¿qué pasa con esta película Apocalipsis Voodoo? Entrando en el asunto, pues hablamos de una película de 99 minutos de duración que se ha rodado íntegramente en Tenerife. Y al estar rodada allí en Tenerife y con el bajo presupuesto, que no llega ni a los 40.000 euros, un presupuesto bastante irrisorio comparado con un presupuesto habitual de un largometraje que son de 700.000 euros. Es una película en la que Basni Ramos se enfrentó con muchas dificultades y voy a hablar de dónde viene el origen de Apocalipsis Voodoo. Todo eso viene a partir de que al hacer esa película pues llegó a ser un milagro, por lo que comenté antes. Es decir, una película hecha con amigos, conocidos, que de forma desinteresada colaboraron para llevar adelante un proyecto que estaba en contra a cada día que empezaran, y si ocurría algo pues tenía que cambiarse y la falta de dinero afloró al equipo. De hecho, no tiene estrellas conocidas y todo eso lo hacían por amor al arte, para hacer una película que es lo que querían hacer, más allá de la calidad cinematográfica o que gustara o no, porque sabe a lo que va. De hecho, vamos a decir que estamos hablando de un grupo de personas, de aficionados, de amantes del cine, que se dispuso a rodar una especie de homenaje o una parodia del cine de explotación de finales 70 y principios de los 80, con lo cual meten en ella no solo el cine de serie B, sino también la Z, como dije antes, y también mezclan el kung fu, la lucha libre mexicana, las buddy movies, que son películas de colegas, generalmente de género policíaco, que son muy distintos unos de otros, pero que tienen que ayudarse entre sí para investigar un caso y que todo salga bien. También mezclan el cine de terror como los zombies, aquellos muertos vivientes putrefactos, con andares feístas y decadentes, viniendo del más allá. También mezclan el vudú y también la música funk. Es decir, mezclan muchas cosas para conseguir una película que gusta a todo el mundo, pero eso sí, adaptado a una estética de estilo de cine greenhouse, que son aquellas películas de autocines de barrio que se proyectaban habitualmente con películas de bajísimo presupuesto y cuya película Apocalipsis Voodoo homenajea en cuanto a calidad de imagen y granulado de esa estética antigua del cine. Y también homenajea al cine italiano de esa época del género fantástico. A pesar de que también la película, una de las cosas peculiares es que está grabada en inglés,
que es una de las condiciones obligatorias que puso Vance Ramos y su equipo si querían llevar a cabo el largometraje. Tenían que grabarla íntegramente en inglés. Luego explicaré por qué. Entonces, ¿cómo surge Apocalipsis Voodoo? Pues surge a raíz de que Vance Ramos, su director, es editor y es postproductor profesional, ya que desde 2014 colabora con el Festival Internacional del Cine Curre de Madrid, la Curregón, donde realiza piezas promocionales y hace video homenajes para unas estrellas invitadas. Entonces, la primera colaboración de Vance fue un montaje musical que reunía trozos de películas que se iban a proyectar durante dicho festival en el ciclo. Entonces, al año siguiente, Ramos y su equipo pues deciden realizar una pieza corta que pusiera en acción una especie de mezcla de géneros homenajeados del festival de ese año. Entonces, de ahí nació la pasión de la afición de Vance Ramos de todas las películas que él iba viendo, pues añadió unas cosas y otras, y una de las piezas promocionales que realizó fue la Bruceploitation, es decir, que son películas realizadas por actores que se parecen físicamente al fallecido Bruce Lee, y productores deciden hacer películas homenajeando a ese ídolo pero con imitadores. Entonces, de toda esa mezcla, entonces se realizó una pieza llamada Bruce Lee contra la mafia del Kung Fu. Entonces, gracias a esa pieza proyectada, el público reaccionó positivamente a ella, y tras eso y la gran acogida de las redes sociales, el equipo se dio cuenta que entonces tenían algo sin pretenderlo, y les empujó entonces en la siguiente edición del festival, en donde decidirían homenajear a otro actor, que es Matthew Caredas, el protagonista de una película de bajo presupuesto de los años 90 llamada Samurai Cop, y también homenajearían a Sam Fistenberg, un director que había realizado películas para la productora Canon Filmes, como El Guerrero Americano, entre otras. Una vez realizadas estas piezas de homenajes a esos actores, la siguiente que realiza Vance sería incluir a las buddy movies, a los ninjas, al kung fu, a los robots e incluso algún baile con música break, estilo breakdown. Es decir, se les ocurrió la idea de intentar hacer algo para mezclar todo eso. Entonces deciden unir en un guión todas esas piezas para ver cómo saldría de esos elementos, y decide recurrir Ramos a una historia escrita por su hermano Sergio, que en un principio se iba a llamar Kung Fu Negro, donde un policía se vengaba de los asesinos de su compañero con la ayuda del novato White Chocolate, aprendiendo así Kung Fu, se pone una peluca afro y se pinta de negro. Entonces, tras varios retoques en el guión para adaptar las nuevas temáticas, el equipo formado por los hermanos Ramos y José Juan Ramallo se les une un equipo mayor y se embarcan en lo que en un principio iba a ser un corto de 5 minutos inicialmente. Pero les gustó tanto lo que estaban rodando que deciden convertir en una web serie de 4 capítulos de 25 minutos de duración llamada Paul Kersey and White Chocolate vs. The Kung Fu Robotic Mafia. Entonces, esa web serie, una vez proyectada, tuvo una excelente acogida en el festival, y en las sucesivas proyecciones que se estaban haciendo de la misma, pues llamaron la atención de toda la gente que pudieran ir a verla, debido a la originalidad, a la frescura y sobre todo, ¿por qué no?, a la falta total de vergüenza. El rodaje de esa webserie duró 4 días y la postproducción no fue más de una semana y media. Fue un rodaje rápido y el presupuesto total de ella pues ni alcanzó los 100 euros, gracias a la implicación de todos los que participaron en la producción de forma desinteresada, realizando cualquier tipo de tarea que hiciera falta y sobre todo aportando ideas y medios. Cada uno aportaba su propia opinión para ver si entraba en la webserie y las ideas eran aceptadas. Entonces, en la webserie Paul Kersey and White Chocolate vs. The Kung Fu Robotic Mafia fue una enorme sorpresa, porque a pesar de las precarias condiciones del rodaje y de haber trabajado solo para divertirse y divertir a aquellos que la vieran, tanto la Currecon como las redes sociales no tenía otra presentación que entretener y divertir y hacer reír a la gente, pues la webserie pues alcanzó una propia entidad gracias a una serie de factores clave. Unos personajes que eran pura caricatura, una historia que mezclaba géneros sin dejar de incluir chistes y sobre todo hablado en un inglés muy particular, que también esa webserie también se grabó en inglés, con un inglés muy particular que ya explicaré por qué. Y el resultado final pues convenció al equipo de que habían hecho algo muy parecido al cine con el que crecieron, es decir, sin pretensiones, solo con la intención de entretener, carne de videoclub
serie B, bajo presupuesto, y que se podía ver en las salas de cine de barrio de finales de los 70 y 80, de ahí todo ese homenaje. Entonces todo ello, gracias a que se movía en un terreno que se situó entre la parodia y ese puro homenaje, era un lugar en el que el espectador estaba prácticamente esperando lo que estaba viendo. Es decir, sabía lo que veía y lo que iba a ver, y eso perdonaba obviamente todas las posibles carencias técnicas que tenía la webserie, porque hablamos de una película de muy bajo presupuesto, y se dejaba llevar también únicamente por la diversión y entretenimiento. Gracias a toda esa gran acogida que tuvo su webserie, nació la semilla de Apocalipsis Voodoo. Entonces aquí empieza ahora los primeros pasos de cómo empezó a gestarse el proyecto. No fue fácil porque el equipo de El Hombre Invisible Films, la productora formada por José Ramallo, Sergio Ramos y Basni Ramos, pues dio con una fórmula para realizar una producción cinematográfica repleta de acción, diversión, entretenimiento y capaz de llevarlo a cabo con muy bajo presupuesto, ya que bajo ese amparo de la caricatura y ese homenaje a las pelis de serie B e incluso Z, donde ese tipo de cine se notaban las carencias técnicas, donde se veían fallos de récord y sobre todo problemas de la imagen y estabilidad, todo eso se hace adrede en Apocalipsis Voodoo por esas pretensiones, pues todo eso cabía para la escasez de medios. Entonces una regla apoyó toda esa teoría. Si en 4 jornadas de rodaje y con menos de 100 euros de presupuesto consiguieron hacer una pieza de 25 minutos, en poco más de un mes y con el dinero justo para pagar al equipo, se podría hacer una película de poco más de 1 hora de duración. Tuvieron que pasar un par de meses tras la Currecon para que el equipo se reuniese para hablar de esa posibilidad de continuar las aventuras de Paul Kersey y White Chocolate, pero ese sí con una escala mayor. Sergio Ramos escribió un breve argumento que sentó las bases de lo que tenía que ver, es decir, una pareja de policías que tenía que evitar a un ser maligno que usara un estilo musical de estilo de estica funky de disco para así capaz de resucitar a unos muertos y que se hambriaran el caos en Estados Unidos y hasta en el mundo, ya que la trama y la acción de Apocalipsis Voodoo transcurre en California en los años 70 finales, de ahí el homenaje. Y el equipo de la película pues se fue viendo con asiduidad para ir puliendo ese argumento, para añadir así otros elementos que cada uno quería ver en pantalla, que es el vudú, el kung fu, la investigación policial, la buddy movie, escenas de acción, etcétera. Y tras varias reuniones pues obtuvieron una primera versión del guión y tras haberlo revisado pues el trío llegó a la conclusión de que la historia tenía sentido, aunque a priori pudiera ser descabellada. Habían escrito así sobre el papel algo que podía funcionar: acción, entretenimiento, humor, movimientos espectaculares, nostalgia, todo lo que quería ver en pantalla, todo eso estaba allí, con la historia que ya habían creado en ese microuniverso. Entonces, una vez escrito el guión y preparado todo, solo faltaba buscar el dinero, la financiación para que la película se hiciera realidad. Entonces esa es la parte más complicada de todo el mundo del cine: conseguir que alguna persona o alguien pues ponga su dinero para llevar a cabo el proyecto, que eso es lo que siempre se tiene que hacer cuando uno tiene que llevar a cabo una película. Parecía una historia que iba destinada a un público específico en un principio, ya que conocería ese tipo de cine explotación, algo muy alejado del público general o habitual que llegue a salas comerciales y que pueda aportar beneficios, y ese es el tipo de público que se buscaría para esa película. Entonces, tras reuniones y tras enviar informes y dosieres para buscarlo, se intentó de todo para que algún productor, alguna persona, aportase a la causa algo de dinero, pero el resultado siempre fue el mismo: no. Es decir, todos decían que no para aportar el proyecto y el presupuesto pues no iba llegando. Entonces, ¿qué pasó? La organización de la Currecon le comunicó al equipo que si la película estaría lista para finales de enero del año siguiente, es decir, en enero de 2017, formaría parte de la programación de la 7ª edición del festival y que se proyectaría en pleno centro de Madrid, en los cines Palacio de la Prensa de la Gran Vía. Una vez tomada la decisión, pues la productora del Hombre Invisible y Films iban a hacer sí o sí la película, aunque no tuviesen dinero o medios para llevarla a cabo, y cada una de las personas implicadas, equipo técnico, tendría que multiplicar por 10 sus tareas para acabar todo el trabajo que hacía falta. Entonces, mientras se plantearon retocar ese guión,
para hacerlo así más accesible un rodaje sin medios, pues el Cabildo de Tenerife, a través del TEA, el Tenerife Espacio de las Artes, pues les concedió una subvención de 30.000 euros para producir la película, pero eso, por desgracia, no llegaba al 10% del presupuesto habitual de los 300.000 euros, de los 350.000 euros. Pero algo tenían. Y entonces ahí empezó la preproducción. Decidieron entonces arrancar de inmediato con la preproducción, ya que estaban convencidos que les iba a ser imposible conseguir más medios económicos. Entonces la Televisión Autonómica de Canarias rechazó el proyecto hasta dos veces, y las subvenciones del gobierno no iban a llegar hasta unos meses después, que es cuando debían estar ya rodando para llegar al estreno de la Cutrecon de la 7ª edición. Así que se comenzó la loca carrera para reunir un equipo que siguiera cobrando lo mínimo posible y que confiasen en el proyecto. Paralelamente, entonces empezaron una campaña de crowdfunding para recaudar dinero para rodar en las mejores condiciones posibles, ya que, por ejemplo, la escena final de la película requería una especie de, vamos a decir, requería más presupuesto para hacer una escena de acción con muchas personas y artes marciales y sobre todo medios que a lo mejor no dispondrían con poco presupuesto, y después tenían que seleccionar al equipo personal para hacer el casting y colaborar, ya que consiguieron al equipo habitual de la webserie, colaboraron, eso sí, pero ¿qué pasó? Que al hacer un guión cinematográfico tendría que ser un reparto más amplio, y entonces reunir al equipo, pues como comenté antes, fue fácil, pero eso sí, tenían que conseguir grabarlo en inglés, porque era la condición habitual, aunque iba a ser difícil porque los actores y actrices que no sabían inglés tenían que hacerlo fonéticamente y memorizarlo. Entonces, cuando uno ve la película, descubre que el inglés hablado vamos a decir, muy particular y no es tan exacto, porque muchos de los actores no tienen ni idea de lo que estaban hablando en inglés, y a lo mejor al oírse pues lo decían mal, y se podía decir una palabra en inglés de muchas formas distintas y ellos lo decían de una manera que no encajaba. Entonces nada, una vez seleccionado el casting y tras contratar a 2 actores negros gracias a una colaboración que tuvieron que llamar a una productora, y después de un casting cogieron a 2 actores, pues se escogió el casting final formado por Sergio Ramos, José Ramallo, Jorge Galván, Juan Tegú y Raquel Rial, y se los unió a Tana González, José Luis de Maradiaga, Víctor Ubara, creo que es, Conrado Flores y Joaquín Sánchez. Y después, para el personaje de Johnny, el director quería, como comenté antes, a un actor negro y que hace de la hija, y entonces se contactó con The Black View, la Asociación de Actores y Actrices de Artistas Negros en Canarias, y se hizo una selección de casting, porque en Canarias elegir actores negros es muy complicado, y se tuvo que hacer de esa manera. Y entonces, bueno, el rodaje de la película, una vez empezado, fue una locura porque estaban las localizaciones. Había que convertir la isla de Tenerife en Los Ángeles del año 1079, y muchos barrios de la isla, como Taco, Vistabella o Salamanca en Santa Cruz, o ciudades como el Puerto de la Cruz, tuvieron ya un gran crecimiento en los años 60, por lo que la arquitectura podía encajar. Pero ¿qué pasa? Que el problema es que al carecer de presupuesto, una localización cerrada 3 días antes, a lo mejor se caería 2 días después, y el equipo de producción tenía que correr rápido para buscar alternativas. Es decir, era muy habitual que un lunes aún no se supiera dónde se grabaría el jueves, y a veces el director localizaba, y según las fotografías que le enviaban un día antes en el rodaje. ¿Y qué pasa? Que eso impedía que hubiera una planificación clara hasta el mismo inicio día del rodaje, lo que lo volvía loco al ayudante de dirección, ya que tenía que planificar el orden de rodaje en el propio set minutos antes de empezar a rodar, y muchas veces no tenían ni idea de lo que iban a rodar ese día. Y por otro lado, las complicaciones de un rodaje sin presupuesto obligaron a tener favores. Por ejemplo, la compañía Canary Picture Vehicle aportó los coches que aparecen en escena en algunas ocasiones, y tras asistir al primer día de rodaje con vehículos y observar lo que se estaba gestando, decidieron entonces ceder todo el material que tenían por el mismo presupuesto, con lo cual, gracias a eso, el director Bani Ramos pudo rodar usando una cámara car, es decir, un vehículo con el que se pudo obtener planos que no se hubiese podido conseguir de otra manera con el precario presupuesto que disponían. Y para colmo, el dinero que contaron pues no creció, y porque el crowdfunding no alcanzó el presupuesto esperado, y la subvención pues tras más de 15... Bueno, antes de hablar de la subvención, lo peor fue que tras más de 15 días de rodaje se publicó la resolución de la subvención del gobierno de Canarias. Entonces, ¿qué pasó? Que Apocalipsis Vudú
obtuvo un total de obtuvo 170.000 euros el equipo. Y el equipo estaba entusiasmado de alegría al obtener ese presupuesto de la subvención, porque si bien aunque no cubrió el presupuesto habitual de un largometraje, por lo menos algo es algo. Pero el problema vino días después, porque observaron que esa subvención tenía una condición básica si querían que se lo otorgasen: demostrar que se había gastado el total del presupuesto, 340.000 euros, para poder recibir esos 170.000 euros. Eso era totalmente inviable, porque no se podía de alguna manera poder aceptar, era inviable, así que se rechazó y se trabajó en la misma precaria condición económica, igual. Y gracias a la profesionalidad y al amor al arte, se logró acabar con el rodaje a tiempo y mejor de lo esperado, ya que una de las frases más repetidas de Barney Ramos durante el rodaje era: chicos, háganlo mal, que esto es Apocalipsis Vudú, al ver que todo se hacía bien en cámara para lo que querían hacer. Y entonces la postproducción, pues una vez acabado el rodaje el 14 de octubre de 2017, se dio inicio y les quedaron 3 meses y 14 días para editar, postproducir, hacer la música y mezclar el sonido, lo cual era otra tarea imposible para el equipo, ya que de la postproducción del vídeo se encargó el propio director, llevando la mayor parte de las tareas, mientras que los efectos, entre ellos los efectos digitales, el montaje, la postproducción, el etalonaje, el subtitulado, todo eso lo hizo Barney Ramos, y de la música se encargó el saxofonista y compositor Quique Perdomo y el músico y compositor Carlos Díaz. Y más adelante, pues en las músicas de acompañamiento orquestales estaría la compositora Sara López y el propio Sergio Ramos, además de licenciar varios temas que cubrían los más de 80 minutos que se necesitaba para la película. Y entonces el sonido se encargó un único técnico, Miguel Herrera Alpert, y él solo tuvo que ocuparse de todo el sonido. Entonces el problema que había es que no se podía trabajar en el sonido hasta que no se existiese un montaje definitivo, por lo que el proceso de edición tenía que ir a velocidad relámpago para que la postproducción de sonido no estuviese parada. Y al final se tomó una decisión drástica: dividir la película en 2 partes para que el departamento de sonido pudiese ir trabajando en la primera mientras hacía la segunda. Y aún así, la mezcla de sonido de la segunda parte se tuvo que hacer en apenas 48 horas para llegar al estreno, y se llegó por los pelos. Y por fin llegó el día del estreno de Apocalipsis Vudú, que fue el 27 de enero de 2017 en los cines Palacio de la Prensa, y fue un exitazo. Generó aplausos y una gran ovación en el público, donde el equipo recibió una excelente acogida, y ese éxito hizo que al final se hiciera realidad la película que quería hacer el equipo, lo cual al final la película pues consiguió premios en diversos festivales. En el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria obtuvo el premio de distribución internacional. En el Festival Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol a la mejor banda sonora. En el Festival Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol a los mejores efectos especiales. En el Festival de Cine de Isla Calavera se obtuvo el premio Mención Especial del Jurado. En el Festival de Cine Isla Calavera también se obtuvo el premio del público. En el Festival de Cine Filmucinema a la mejor canción. En el Festival Cutrecon a la sección oficial. En el Festival Internacional de Cine de Galdar, sección oficial de largometraje. En los premios Berretina obtuvo otro. En el Festival de Cine de Terror de Molde Reis, y obtuvo en el Festival de Cine de Sitges un premio de la sección Brigadón. Yo la película personalmente la pude ver en el TEA, donde el propio director Barney Ramos asistió. De hecho, obtuve el panfleto que nos dieron a todo el público que asistió, y yo pagué 4 euros por ella. Y a mí la película me encantó, porque es lo que he comentado antes: mezcla muchos elementos teniendo en cuenta el tipo de película que ofrece. Y yo he reconocido calles y lugares de Santa Cruz, y sobre todo de Puerto la Cruz y tal, porque soy de Tenerife. Y pues voy a aprovechar para ceder la palabra a las invitadas, si quieren aportar y decir algo. Yo, por ejemplo, Raiko, ¿tuvo buena acogida en la península, en el público, los cinéfilos de la península, o solo quedó en Canarias un poco ahí? Pues mira, puedo decirte que, como comenté antes, el Festival de Cine de Cutrecon en Madrid tuvo una excelente acogida, la cola daba vuelta a la manzana, y en Madrid tuvo una acogida muy buena en la península, y sobre todo en el Festival de Calavera y el Festival de Sitges, que eso es en Barcelona, también tuvo una gran acogida. De hecho, el Blu-ray de la película que yo tengo de Apocalipsis Vudú, que se puede ver aquí en cámara, es una edición editada por Rel One, en el que el propio Barney Ramos aparece hablando en el cómo se hizo, y se pueden ver filmaciones de los distintos festivales donde acudió el equipo, y se puede ver la cola que hizo el público y las opiniones. Qué bueno. Y tiene un cómo se hizo y el documentario. Es decir, es una edición en físico muy completa, con un manual que habla de todo el proceso creativo de la película, y que recomiendo para aquel que quiera verla.
Esperen un segundito, gracias. Ahora. ¿Y dónde se puede conseguir este manual? Pues mira, esa película en Blu-ray de Apocalipsis Vudú la puedes conseguir en la tienda de El Cinematógrafo, que está en Santa Cruz y en La Laguna, tiene 2 tiendas. Y esta, por cierto, lo he visto hace poco en la tienda de Santa Cruz de Tenerife. Ahí puedes conseguir una copia de la película Apocalipsis Vudú. Y también se vende aparte la banda sonora, la música, también la ofrecen. Y ahí puedes conseguirla. Oye, y en cuanto a las plataformas, no la podemos conseguir todavía. Parece ser que no he investigado mucho, pero por suerte, como he comentado hace un momento, en físico se puede comprar en edición Blu-ray para el que lo tenga y lo pueda ver. En plataformas no he mirado de todas maneras, pero he leído algún comentario por ahí que dicen que no sé si es verdad, pero por suerte Rail One se animó para editarla en físico para que todo el mundo pudiera verla cuando quiera, con documentales y reportajes, y así es la única manera de que si no está en plataformas de streaming, pues al menos la tenemos así. Qué interesante. Y te voy a hacer una preguntita. ¿Esas tiendas de Santa Cruz y La Laguna en qué ubicaciones están más cerca de qué? Vale, pues la tienda esa del cinematógrafo de Santa Cruz se encuentra en el barrio, vamos a ver, es la Plaza del Chicharro, que está donde está... la Plaza del Príncipe. En la Plaza del Príncipe, la Plaza del Príncipe. Chicharro, efectivamente. En el Príncipe, la Plaza del Príncipe, efectivamente. Ahí es donde está la tienda del cinematógrafo de Santa Cruz y ahí puedes encontrarla. ¿Y en La Laguna? En La Laguna se encuentra, a ver cómo te explico, donde está la parada del tranvía, la última, Sí. pues justo donde está la iglesia, la Plaza de la Concepción se llama, ¿está la iglesia? Sí, la Concepción. La Concepción, pues por esa iglesia, en esa misma ubicación, un poquito más atrás, se encuentra esa tienda del cinematógrafo, por donde la Plaza de la Concepción está. Oye, Raico, habías comentado que intervino también uno de los hermanos Ríos, ¿no? Creo que te oí nombrarlo. No colaboró los hermanos Ríos, los que colaboraron fueron los hermanos Ramos. Vamos, y Sergio Ramos. Ríos no tiene nada que ver. Vale. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿por qué dijiste que fue difícil conseguir actores negros aquí en Canarias? Sí, yo te explico por qué. Es complicado porque normalmente cuando se hace el rodaje de una película profesional que se roda en Canarias, es muy difícil porque para eso en Canarias no he investigado del todo, pero por lo visto hay que hablar con algún sindicato o algo para poder contratarlos, porque parece que no es fácil. No sé a qué se debe, porque no he investigado en el tema. Pero bueno, Bani Ramos y la productora tuvieron que ponerse en contacto con esa asociación de actores negros en Canarias para poder contratar y hacer el casting. No sé por qué motivo viene esa complicación. Porque yo he hecho 2 cortometrajes aquí en Canarias, lo hice uno con... Ay, ¿cómo se llama el...? ¿Ah, sí? Me lo habías he hecho 2 contado, aquí, uno en Los Realejos. Es para que tú veas Sí. que despierta y lidera. Sí, mira. Otro que se estrenó en A Ani le Alcampo. pega todo, No, yo todo lo que me llamen. Somos Uno muy que también fue polifacéticas. de la emigración. Qué bueno. Y lo hicimos, se estrenó en Alcampo, que quedó espectacular. Y, con Domingo, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien el nombre. Que también eres actriz, estabas yo comentando. yo soy músico del profesional. cine. Sí, soy músico profesional. Mira. Y en la Escuela de Arte de Cuba te enseñan un poco de dramaturgia. Vaya. También lo que yo no sabía es que eras también actriz. Soy polifacética. De hacer tu Bueno, cine. yo creo que actrices somos un poco todas, poco ¿no? todas. Que son un Porque- poquito de actrices. Lourdes ha todas, hecho ¿no? películas también, ¿verdad, Lourdes? ¿Ha hecho Yo he películas hecho 2 también? cortometrajes aquí en Ah, Canarias. Lourdes, tú has hecho películas también. Sí, también. Por eso, ¿verdad? ¿En serio, Lourdes? Y yo es que... Tú naciste y yo el en pro- Lourdes, perdón, escucha, perdón, sí. un segundito. Venga. ¿Tú naciste en Venezuela, Lourdes? No. Perfecto, ya Yo está. nací en la clínica Yabré. Ella, Ya que eso ni ella es más existe. canaria que... pero en la Es más canaria que Gofio. Ahí ¿Y nací saben, yo. ¿Y saben qué pasa conmigo? Que yo soy más película que el carajo. De película que yo soy Como se dice en Cuba, eres más rollo que película. O sea, Vamos, que vamos. Raico nos dio ¿No la te acuerdas palabra cuando y- fuimos allá abajo que estaban rodando un montón de cosas? Y Ah. nos metimos y nos cogieron. Ah, creo que sí, me acuerdo de eso. Sí. Raico, ¿y tú Creo que sales sí. en alguna o no sales en ninguna? No salgo en ninguna escena porque en ese entonces yo desconocía que el proyecto se rodaba. Sé que hubo gente que colaboró. De hecho, en una de las escenas casi finales aparece como extra Alex Medina, una persona que conozco hace muchos años, que ha escrito un blog de cine llamado ¿Qué fue de? Y escribió un libro y todo. Y es de toda la gente que colaboró, hubieron muchos extras. Gente de Tenerife y tal, que colaboró solo por un día, y en la escena final se pueden ver los extras. Entonces yo no pude aparecer en la peli porque no sabía nada del proyecto, pero bueno, iba a decir que
antes que la webserie comenté que el personaje de Paul Casey, aunque es el mismo que sale en la película, se tuvo que cambiar el nombre por motivos de derechos a Charlie Vargas. Y el motivo de por qué hablé antes de que el inglés que hablan en Apocalipsis Voodoo es muy particular es por le que comenté antes, porque uno, no sabían inglés, muy pocos, y solamente una de las actrices que trabaja en la película, que tengo su nombre aquí, vamos a ver, se llama Raquel Rial, lo he visto en el documental de Cómo se hizo en Blu-ray, es la única persona que tenía conocimiento de filología inglesa, lo conoce muy bien el inglés, y ella dijo que intentó hablar un inglés perfecto, pero tuvo que hacerlo adrede, un inglés muy particular, mal dicho, para encajar con la estética de la película, y por eso el inglés que escuchamos, aunque parece correcto, se habla de una forma, no quiero decir horrible, pero es particular para el estilo que se da en esa película y se pretende. Que no es otra cosa. Raico, que todos los actores de esa película fueron canarios, ¿verdad? Sí, la mayor Qué parte fueron bueno. canarios, no todos, pero fue la gran mayoría. Y también usaron a familiares y de forma desinteresada para colaborar. Y salvo dos actores negros que contrataron, el resto fueron canarios o a lo mejor de alguna... Bueno, hay algún asiático que también trabaja en la película, un actor asiático que tengo su nombre aquí, a ver... Bueno, no tengo su nombre, pero sale un actor, un chino, o sea, un oriental, pero no son todos los canarios que salen en la película. Es un reparto muy amplio, la mayoría sí son canarios. Oye, Yo recuerdo, Ramón, Sí, sí, sí. disculpa, porque estás haciendo la historia de cómo se hizo la película. Y recuerdo que una vez en Weimar vimos haciendo una película de ese estilo que tú estás diciendo. ¿No habrán tomado un espacio en el municipio de Weimar? Porque recuerdo haber visto Zombie y no sé. Hombre, yo si te digo era una la cosa. misma película. Te digo una cosa, podría ser porque según veo, se rodó en Santa Cruz, en Tacoronte, en el Puerto de la Cruz, en el Médano, entre otros lugares. O sea, se rodó en muchos sitios distintos. Yo he reconocido la mayoría en la película y puede ser que se rodara allí. De hecho, te puedo decir que la película se rodó en 2016 y llegó a estrenarse en 2017 en la Currecón para llegar a tiempo. Es decir, hablamos de una película cuyo rodaje se efectuó ese año y a lo mejor pudo ser que tú a lo mejor viste a los figurantes rodando en ese momento. Sí, porque parte del tránsito porque la grabación lo hicieron en una de las entradas de Weimar. Sabemos que tenemos dos entradas, una por el puertito y otra por el volcán. Sí, sí. Claro. Y la parte donde del volcán hacia Weimar, ahí estaban grabando. Puede ser. como Y estaban mira, grabando. me acuerdo que estaba, claro, imagínate, hacer algo así en nuestro municipio fue muy interesante porque, claro, la mayoría de los jóvenes querían ver qué era lo que estaban haciendo, entre ellas yo, por favor. Tú estabas ahí de cotilla. Entre ellas Tú estabas yo. de cotilla. Sí, yo estaba ahí Y que conste, me queda aquí Ya, decir que- una cosa, es que la producción y las personas encargadas de hacer esta película de Apocalipsis Eso es otra cosa. Bueno, que que dije yo antes. contactaron conmigo los jefes para ver si quería ser actriz como única mujer y participar en la película. No, una broma. Pero no, una broma mía. De hecho, bueno, puedo decirte que yo la primera vez que vi esa película, Apocalipsis Voodoo, como comenté, fue en el TEA. Yo un día pasé para mirar lo que tenían, vi la portada de la película, rodada en Tenerife, no sé qué, y yo dije, esto tiene pinta de ser interesante. Y entonces era un coste de 4 euros la entrada general, yo acudí ese día, y Bani Ramos dijo, y entonces lo presentó, me encantó la película, me entretuvo, y entonces me compré la edición Blu-ray, que voy a decir rápidamente en qué consta la edición en Blu-ray, que es esta, la edición editada por Roll One. La recomiendo bastante bien porque si no la encuentran en plataformas, recomiendo la edición en físico para que todo el mundo conozca una película rodada íntegramente en Tenerife, que tira de homenaje a muchos géneros, pero que es bajo presupuesto y se pretende dar lo que se pretende, entretener y poco más. Y está muy completa en cuanto a contenido. Tiene tomas falsas, audio comentarios, tiene un cómo se hizo, tiene un poquito de todo. Con lo cual, para terminar, puedo comentaros que os recomiendo la película, que no os la perdáis y que sobre todo esperemos que Bani Ramos y su equipo nos hagan reír con otro proyecto si algún día llegase. Con lo cual, esta es mi recomendación para que veáis Apocalipsis Voodoo, una película de risas, de terror, pero con humor, entretenimiento y con ganas de echarse un entretenimiento una tarde, aunque te guste el buen cine.